¿Alguna vez han tenido algún problema con la autoridad de sus padres, la autoridad de sus jefes, la autoridad de sus gobernantes? No sé ustedes, pero a jugar por mi propio caso, me imagino que sí. De hecho, yo me atrevería a asegurar que no hay nadie que se salve de esa. Y por supuesto, si hemos tenido problemas con la autoridad, lo más seguro es que esos problemas se hayan debido a que de alguna manera nosotros transgredimos las normas o las leyes que esas personas que están en autoridad habían establecido, ya fuesen las leyes, las normas que nuestros padres tenían en el hogar, o las normas de la empresa en la que trabajamos, o las leyes de nuestro país, o cuáles sean las normas a las que estuviéramos sujetos. La raíz muchas veces de los problemas y de los conflictos con la autoridad surgen de nuestra negativa a cumplir las leyes, y tal vez esa negativa surge de que esa ley o esas normas nos parecen injustas, o del hecho de que cumplirlas implica un esfuerzo muy grande para nosotros, o muy probablemente porque sencillamente no queríamos sujetarnos o someternos a la autoridad de otra persona. El hecho es que esas normas y esas leyes a las que comúnmente nosotros nos enfrentamos, sea en la casa, sea en una empresa, sea en nuestro país, son establecidas por personas comunes y corrientes. Personas tan llenas de defectos como nosotros, y por supuesto esas normas, esas leyes siempre van a estar lejos de ser perfectas, siempre van a estar lejos de ser enteramente imparciales. Y aún así, aunque no son leyes perfectas e imparciales, la realidad es que son necesarias. Nuestra sociedad sería mucho más desastrosa de lo que ya es si esas normas y esas leyes no estuviesen ahí. Una casa de familia no funcionaría si no hay normas, una empresa no funciona si no hay normas. Ahora, pensando en esto, ¿se imaginan cómo nos sentiríamos o qué nos ocurriría si nos encontráramos de pronto con una ley perfecta? Con una ley que es completa y absolutamente imparcial, con una ley que es total y absolutamente justa y buena, con una ley que fue definida por alguien que está absolutamente libre de fallas, libre de faltas, libre de defectos, por alguien que no es capaz de mentir o de envidiar, por alguien que carece por completo de maldad, por alguien que es enteramente bueno. ¿Qué pasaría con nosotros si nos topáramos con una ley así de perfecta? Si pensamos cuán fácil es para nosotros ser egoístas, mentirosos, en cuán fácilmente peleamos con otros, en cuán fácilmente odiamos, robamos, codiciamos, lo más seguro es que nos encontráramos con que esa ley iría en contra de la mayoría de las cosas que a nosotros nos gustan, de la mayoría de las cosas que nosotros disfrutamos, de las cosas que hacemos en nuestro día a día. Chocaríamos frontalmente con esa ley, y les pregunto, ¿estaríamos nosotros dispuestos a cumplir esa ley? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a ponerla en práctica? Incluso tendríamos nosotros la capacidad de poner una ley que no nos gusta porque va en contra de nuestros deseos egoístas y de repente favorece a otra persona. ¿Estaríamos dispuestos a ponerla en práctica? Seamos honestos por un momento y pensemos, ¿qué ocurriría con nosotros si fuésemos juzgados en base a esa ley? ¿Qué pasaría si fuésemos juzgados por una ley perfecta? Con toda seguridad estaríamos en graves problemas. Basta solo una mirada a nuestra vida diaria para darnos cuenta cuán egoístas somos, cuán fundamentalmente centrada en nosotros mismos es nuestra conducta, cómo continuamente estamos atentando contra los deseos de otras personas, contra los derechos de otras personas. Solo piensen en las guerras, en los conflictos entre naciones, entre ciudades, entre familias, incluso entre individuos. Todos los conflictos que vemos hoy en día en este mundo, empezando por nuestro círculo más cercano, con nuestra propia familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros compañeros de trabajo. Piensen en todas las mentiras, por ejemplo, que se dicen a diario en el planeta, muchas de ellas de manera pública a través de los medios de comunicación. Piensen en la cantidad de relaciones que se rompen todos los días a causa de una traición, porque alguien no respetó la confianza de otra persona, porque alguien no respetó un voto matrimonial, porque alguien no respetó un pacto con otra persona. Piensen en cómo la corrupción, por ejemplo, está extendida a todo lo largo de nuestra sociedad. Desde el más pobre hasta el más rico se han corrompido. Desde el más poderoso hasta el más humilde han caído en un soborno.
Piensen en cómo cada uno de nosotros deseamos hacer lo que nos parece mejor sin importarnos lo que piensen los demás. La mala noticia es que cuando pensamos en nosotros de esta manera y pensamos en una ley perfecta, es que esa ley perfecta sí existe. Esa ley perfecta fue definida por el único que tiene el poder absoluto, por el único que tiene la autoridad que le confiere ser el creador, ser el dueño de todo cuanto existe. Esa ley fue definida por el único que tiene la autoridad moral para exigir completa pureza, para exigir obediencia absoluta, y nos guste o no, al final todos seremos juzgados por esa ley perfecta. Hoy quisiera continuar con nuestra lectura del Evangelio de Juan, en el versículo 14 del capítulo 1, justamente donde dejamos la lectura en la reflexión anterior. A partir de este punto, Juan retoma la figura del verbo, nos habla nuevamente del verbo, y unos versículos antes ya él nos había hablado de ese verbo, nos dijo que ese verbo existía desde el principio de la creación y que ese verbo estaba con Dios y ese verbo es Dios, y nos dice que por medio de él todas las cosas fueron creadas. En pocas palabras, el verbo fue el instrumento creador a través del cual nosotros y todo cuanto existe llegó a existir. Y siendo ese verbo el diseñador, el creador de todas las cosas, solo podemos concluir que él tiene la autoridad absoluta para definir cómo desea que su creación funcione, cómo desea que sus criaturas se comporten. Y les pregunto, ¿sería diferente en nuestro lugar? No estableceríamos nosotros mismos las normas de la empresa que nosotros fundamos, no estableceríamos nosotros mismos las normas de la tienda en la que nosotros fundamos, no establecemos nosotros las normas en nuestro hogar con nuestros hijos, no establecían nuestros padres las normas que nos imponían a nosotros para que el hogar funcionara de una manera correcta. Pensando en esto, en que esta ley definida por el Creador, esta ley perfecta definida por el soberano que tiene el derecho de exigir de nosotros lo que sea, pensando que esa ley está ahí, vamos al versículo 14 y leamos. Dice así: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que vemos aquí es sencillamente asombroso. Siendo ese verbo el creador, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dejó su lugar privilegiado y vino a este mundo como una de sus criaturas. Muchos lo vieron, muchos convivieron con él, muchos contemplaron en él la gloria del Creador mientras caminaba con ellos. Muchos fueron testigos de cómo en el Hijo unigénito del Padre la gracia y la verdad de Dios se hacían presentes entre los hombres, entre nosotros. El Dios Creador, dueño, soberano, el autor de todo cuanto existe, el que definió las normas de su creación, se hizo presente en medio de un mundo caído y lleno de maldad. Ese Dios todopoderoso se hizo hombre, tomó la forma de una de esas criaturas y convivió con ellas, con criaturas desobedientes. Esa venida fue anunciada durante siglos a través del Antiguo Testamento al pueblo israelita. Esa venida fue confirmada por Juan el Bautista a las personas que vivían en el siglo I, justamente en los días del nacimiento de Jesús. Y ante esa declaración de que el Verbo, el Creador, el Santo, el Perfecto, se hizo hombre y vino a su creación, a una creación caída, ante esa declaración uno se pregunta, ¿por qué el Dios Creador, el dueño de todo, el diseñador y autor de cada cosa, de cada criatura, el que tiene la autoridad para definir las normas y las leyes, el único que puede juzgar a su creación, sería hombre y vendría a un mundo lleno de maldad a vivir entre nosotros? Lo primero que uno pensaría es que vino a juzgar la desobediencia de sus criaturas, a ver en persona lo que estaba ocurriendo y a poner las cuentas claras con el hombre. Al menos eso es lo que nosotros hubiésemos hecho. Es lo que nosotros haríamos en nuestra empresa o en nuestra tienda. Es lo que nosotros haríamos en nuestra casa si nuestros hijos están desobedeciendo. Poner las cuentas claras.
Ahora los invito a que veamos cómo Juan continúa con esta idea y a ver cómo responde a esta realidad en los versículos 16 y 17. Fíjense lo que dice: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley nos fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Esa palabra que leemos en estos versículos, gracia, esa palabra que traducimos del griego a la palabra en español gracia, se refiere en la forma más sencilla, en su forma más simple, a un regalo, a un don que se concede sin que el beneficiario haya hecho nada para merecerlo. Por poner un ejemplo, Miguel compra una computadora a crédito y en la tienda le dan 3 meses de gracia antes de comenzar a pagar las cuotas. La gracia es un regalo inmerecido. Lo que Juan nos está diciendo en estos versículos es que a través de ese verbo que se hizo hombre y que habitó entre nosotros, hemos recibido un regalo inmerecido sobre otro regalo inmerecido. Hemos recibido un regalo inmerecido por partida doble. De acuerdo a esa ley perfecta, a esa ley que fue entregada por Dios a través de Moisés, todos, absolutamente todos, merecíamos un castigo ejemplar y definitivo por nuestra desobediencia. Pero a través de Jesucristo hemos recibido los 2 regalos más valiosos que pudiésemos imaginar. El primero es la gracia de Dios, un regalo que no merecíamos, la disposición de nuestro Creador a tomar nuestro lugar, a hacerse hombre y venir a este mundo como uno de nosotros para pagar por nosotros el precio de nuestra desobediencia. El segundo es el conocimiento de su carácter, de su persona, de sus planes, de su santidad, ese conocimiento que nos lleva a entender la ley y a reconocer que no podemos obedecerlo, que no podemos hacer nada para llegar a su santidad, para obedecer su ley, y que nos conducen a arrepentirnos de nuestros pecados delante de Él. Juan cierra en el versículo 18 diciendo que a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. A Dios, nosotros, criaturas caídas, criaturas desobedientes, no lo hemos podido ver. Pero Jesús, que es Dios, el Hijo unigénito, que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. En pocas palabras, lo que estamos viendo en estos pocos versículos, en estos 4 versículos, es en un breve resumen de lo que la Biblia llama el Evangelio o las buenas noticias. Y son buenas noticias porque para quienes no conocen íntima y personalmente a Jesús, las noticias son verdaderamente angustiantes y terribles. Frente a esa ley de Dios, esa ley que es perfecta, no tenemos otra opción que reconocernos culpables, que reconocernos desobedientes. A causa de nuestra falla, de nuestra propia desobediencia, nuestro destino es vivir por la eternidad separados de Dios en un lugar tortuoso, en un lugar lleno de angustia, lleno de sufrimiento, un lugar del que no podremos escapar. Sin embargo, a través de la gracia de Dios tenemos el perdón que no merecíamos. Ese perdón que solo podía ser alcanzado por medio del sacrificio de un ser perfecto, que cumpliese la ley a cabalidad, que cumpliese la ley como nosotros no podíamos hacerlo, y luego se ofreciese a sí mismo para recibir por nosotros el castigo que nosotros merecíamos. Ese ser perfecto es Jesús, el Verbo, el Dios soberano y creador que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hoy los invito a preguntarse, ¿cómo responderemos frente a esta buena noticia? ¿Nos quedaremos con las malas noticias? ¿Nos quedaremos con nuestra propia naturaleza caída, juzgando nuestra conducta a través de nuestra propia ley? ¿O nos voltearemos a la ley de Dios? Nos veremos reflejados en ese espejo y dejaremos que Él nos muestre cómo nos vemos desde su punto de vista, que nos muestre nuestro pecado, que nos muestre nuestra falla, nuestras faltas, que nos muestre cuán inmerecedores somos de su perdón, pero que a la vez nos lleve de la mano a los pies de la cruz para que recibamos a través de la sangre de Jesucristo el perdón que solo Él puede ofrecernos. ¿Cómo reaccionaremos frente a esta buena noticia? Los invito a que vayan al Señor con esta reflexión y a que hoy pongan delante de Él sus vidas, le pidan la guía, le pidan
el discernimiento y la sabiduría para verse ustedes mismos a la luz de su ley y puedan llegar de la mano de Jesús a un encuentro personal y profundo con el Dios que nos creó. Que el Señor los bendiga, los cuide y los llene de la sabiduría que necesitamos todos para vivir en este mundo de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Bendiciones para todos.